Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenas tardes. Seamos bienvenidos nuevamente a la predicación vespertina de la Iglesia Cristiana Bautista Aurel de Salamanca. Les damos la más cordial bienvenida y damos gracias a Dios, damos las gracias a nuestro Señor por su vida, acompañándonos en este momento tan importante como es el culto de la mañana, el culto de la tarde. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor, hermanos. Vamos a seguir nuestro recorrido por el libro de Hechos de los Apóstoles. Muy interesante, demasiada bendición. Así que, pues vamos a continuar, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la sección que nos corresponde en esta tarde. El libro de los Hechos, capítulo 3. Y vamos a darle lectura del versículo 11 al versículo 26, está un poquito largo, pero está muy interesante esta lectura, así que lo vamos a leer en voz alta, mis hermanos. Dice la palabra del Señor así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y matasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, que ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hablen. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Vamos a continuar meditando en tu palabra. Señor, el día no ha terminado y tenemos todavía la bendición de meditar ahora en el libro de Hechos. Te rogamos que hables a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor, y nos permitas, Padre, entender, comprender, pero también aplicar tu palabra, Señor. No se trata de salir y escuchar solamente el mensaje, sino de vivir el mensaje, de llevar el mensaje y de compartir el mensaje. Así que, Señor, permítenos entenderlo para que podamos, Padre, servirte cumpliendo tu voluntad. Así que, Señor, gracias por este tiempo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ocurrió algo interesante. ¿Recuerda? Pedro y Juan subían al templo ahora. Los judíos tenían la costumbre de orar en el templo durante 3 ocasiones a lo largo del día. Iban al templo a orar.
Y ahí fue donde se toparon en una de las entradas, de las más importantes, la hermosa, a este hombre que acostumbraba a sentarse ahí y pedir limosna, pedir dinero para poder tener sustento. Entonces Pedro y Juan hablan con él y le muestran la misericordia del Señor, algo más valioso que el dinero. Pedro le dice: yo no tengo oro, yo no tengo plata, míranos. Observa, ¿tú crees que gente como nosotros va a andar cargando dinero? No le está hablando de la importancia material, hermanos, está hablando de algo más profundo. Lo que tengo te doy, le dijo, y en el nombre de Jesús este hombre fue sanado. Y aquí tenemos, hermanos, lo que os sucede después. Dice el versículo 11: y tenidos asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Este hombre decidió no soltar a Pedro y a Juan. Vio lo que había pasado, se dio cuenta que ellos estaban con algo distinto a todos. ¿Cuántos sacerdotes no pasaban ahí? ¿Cuántas personas se cruzaban por ahí? Y estos dos tuvieron la delicadeza de no darles sobras. Recordemos eso. Esa parte en la limosna, hermanos, que es dar a algunos, no entendemos ni siquiera el concepto bíblico que tiene la limosna. Y solamente pretendemos o creemos que se trata de dar sobras. Esto a mí no me sirve, te lo doy a ti. Cuando Juan el Bautista, hermanos, en su predicación nos enseña directamente en qué consiste la ayuda legítima de la limosna. La limosna no se da en la iglesia, la limosna no se echa en el recolector. La limosna es la forma en la que se da una ayuda genuina a una persona en necesidad, no necesariamente conocida. Entonces Juan el Bautista decía: el que tiene 2 prendas, dele una al que no tiene ninguna. O sea, no está diciendo quítate toda tu ropa y dásela. Da una ayuda genuina. Si tienes 2, tienes una, entonces que no te afecta. Entonces da una ayuda genuina. En eso consiste. Pero estas personas, hermanos, cayendo en religiosidad, hacían y aventaban solamente lo que les sobraba. Y este hombre estaba acostumbrado a vivir de eso. Y cuando llegan Pedro y Juan, cuando llegan los apóstoles, hermanos, no le dan sobras, le dan la gracia del Señor. Y qué más grande bendición o qué mejor bendición que en el nombre del Señor experimentar el poder que tiene Dios. Este hombre, hermanos, estaba condenado a vivir toda su vida así. Sin embargo, en el momento en que Dios obra poderosamente en él, hay un cambio. Él se levanta y sostiene a los 2 apóstoles para testimonio. Miren quién soy, miren quiénes son ellos y miren cómo estamos ahora los 3. Dice el versículo 12: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Mire, Pedro, lo primero que le dice a la gente que estaba observando, asustada, asombrada, es un llamado de atención. ¿Por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro habla acerca de 2 cosas. Número 1, la característica en el Señor Jesús. Jesús se caracterizó por lo sobrenatural, por el poder que salía de su palabra, del roce de sus manos, y que es en su nombre que este milagro fue llevado a cabo. Entonces él dice: ¿por qué se maravillan de esto? Tan solo en la misma muerte de Jesús, hermanos, se recordará que hubo una cantidad increíble de fenómenos sobrenaturales simplemente en el momento en que Jesús estaba en la cruz. Así que si algo Pedro le está diciendo, nosotros, a diferencia de ustedes, estamos acostumbrados a ver milagros. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús, caminamos con Jesús y estamos acostumbrados a conocer lo que Jesús en su nombre puede hacer. Segundo, dice: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Miren, no se queda diciendo sí, fuimos nosotros. Pedro le da la gloria a Jesús. Todo lo que nosotros hagamos debe ser para la gloria de nuestro nombre. Si usted hace algo para la gloria de Dios, que el mundo sepa que Dios debe ser glorificado. Si Dios hace algo por usted, que el mundo sepa que Dios debe ser glorificado, pero jamás digamos: es por mí. Yo soy el bueno. Sin mí, ¿qué harían? Yo estoy aquí nada más para que me digan a ver en qué ayudo. No. Vamos a hacerlo. ¿Se acuerdan? En la mañana hablábamos acerca del servir. Y Pedro dice: vamos. Después dice el versículo 13: el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y matasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Del versículo 13 en adelante, hermanos, lo que hace Pedro es darles una cátedra acerca de la importancia de la persona de Jesús y la actitud negligente de las personas. De todo corazón que se ha topado con el mensaje de Jesús y aún así seguimos viviendo igual. Así que recordemos esto, hermanos, el ser creyente no es suficiente. Es más, hasta el diablo cree en Dios, los demonios creen en Dios. Lo que el Señor espera es que nuestra actitud sea reflejada como discípulos, como lo hizo Pedro, haciendo, hermanos, diciendo y dando gloria a Jesús, llevando su nombre por delante y dejando que Dios obre milagrosamente. Y lo que hace aquí es recordar lo que unos días, unas semanas atrás había acontecido. No les está hablando aquí en un principio de, miren, les voy a contar una historia de hace mucho tiempo. Sí llega a ese punto, pero aquí lo que hace Pedro es decirles, ¿se acuerdan lo que acaba de pasar? Todo lo que están viendo ahorita se debe a Jesús. ¿Cuál Jesús? ¿Se acuerdan lo que pasó hace unas semanas? Y comienza. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su Hijo Jesús. Le está dando divinidad a Jesús. Está hablando de Jesús como parte de la Trinidad. Está hablando de Jesús como el Hijo de Dios, el auténtico Señor. Y dice, a quien vosotros, Él no se mide, no está diciendo, ¿qué tal que se ofenden? ¿Verdad? Dice, al que ustedes entregaron y mataron delante de Pilato, cuando él ya había resuelto poner en libertad. Pilato dijo, no hay nada malo, no hay un delito como para meritar la muerte. Sin embargo, la gente dijo sí. Dice 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se diese un homicida. Dejaron que Jesús muriera y a cambio pidieron que le dieran a un criminal. Jesús murió así. Pero tal vez el pueblo hasta ese momento no lo había entendido y tal vez nosotros tampoco lo habíamos entendido. El peso glorioso que tuvo la muerte del Señor Jesús en favor de los que creen. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y Pedro dice, ¿sabes qué? Creyeron haberlo vencido, creyeron haberlo detenido, pero se levantó de los muertos. Y ¿sabes qué? Nosotros lo vimos. Esta parte, hermanos, es fundamental porque recordemos que para este tiempo ya se había corrido el rumor de que el cuerpo había sido robado, hurtado de la tumba, que los guardias se habían dormido. Eso ya los judíos lo creían. Sin embargo, se levanta Pedro y dice, nosotros lo vimos vivo. No tuvimos que ir a mover la piedra, no tuvimos que ir a sacarlo, Él fue el que se apareció a nosotros. En eso consiste el testimonio del cristiano, hermanos, en que podamos dar testimonio, dar fe, decirle a la gente lo que Dios ha hecho con nosotros. Y el mensaje sigue siendo igualmente poderoso porque estamos hablando del mismo Señor Jesucristo. Dice el 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Clave, ¿se acuerdan que era lo que Jesús decía cada que hacía un milagro? Tu fe. Enfatizaba la fe. Es importante que tengamos fe. Sin fe nadie verá a Dios, hermanos. Y este hombre, en el momento en que escucha que es en el nombre de Jesús que él puede tener la sanidad, lo que hace es creer. Y Pedro aquí lo corrobora, la fe en su nombre. Este hombre, antes de ser sanado, tuvo que tener fe. Tristemente, muchos hoy en día, hermanos, hacemos lo contrario. Esperamos que Dios conteste, esperamos que Dios haga un milagro, esperamos respuesta y entonces decidimos creer y no es así. Primero creemos en el Señor, confiamos en el Señor y deje que Dios obre a su manera. La respuesta del Señor siempre será prodigiosa, milagrosa y dejará bendición. Así como si Dios hubiera permitido que este hombre hubiera seguido cojo, su vida hubiera sido cambiada.
Así que si Dios le dice que no en su petición, démosle gloria a Dios. Y si Dios contesta, hermanos, nuestra petición tal vez como esperamos, entonces dele la gloria a Dios. Tenemos que aprender esto. Este hombre se caracterizó por la fe. Mire cuánto tiempo tuvo que trabajar su fe hasta desarrollarla. No, bastó con que creyera en las palabras del apóstol. ¿Y de quién hablaba el apóstol? De Jesús. No se volteó con Juan, chocaron las manos y dijeron, vamos a sanarlo en el nombre de Jesús. Dando la autoridad a Jesús, no fue Pedro. Él aquí dice, yo no hice el milagro. Por eso no honramos a Pedro como una divinidad. No nos acercamos a Pedro como si fuera un grande entre la iglesia, como tener una jerarquía. No, Pedro aquí mismo dice, yo no hice nada. Fue la fe en Jesucristo que él tuvo, que hoy está viendo un milagro. Dice el 17, mas ahora, hermanos, miren cómo es tolerante ahora Pedro. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Se dejaron influenciar. Alguien llegó y les dijo, no, Jesús debe morir. Y ustedes dijeron, no, pues sí es cierto, debe morir. Así que Pedro lo que hace es decirles, necesitan aprender a creer, a tener discernimiento, necesitan observar, necesitan una relación con Jesús, necesitan conocer a Jesús, porque ustedes, por no conocer a Jesús, lo entregaron. Y esto es lo interesante, hermanos. Nosotros conocemos a Jesús, nos damos cuenta de quién es en realidad el Señor Jesús. Y está por encima de todo sistema religioso. Estamos hablando del autor de la vida, el que sostiene el mundo en sus manos y aquel que tiene sus brazos abiertos para recibirnos. Y si hemos pecado, el Señor es bueno y grande. Por eso estuvo en la cruz. Si somos creyentes, entonces para comprometernos a decir, voy a hacerlo, lo que puede hacer Jesús. Simple. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Si se ponen a estudiar la Biblia, si se ponen a estudiar las Escrituras, se van a dar cuenta que el Señor había prometido todo esto. Así que la palabra de Dios se cumple a la perfección. Y Jesús es pieza clave. Recordemos esto. El tema central, hermanos, en el Antiguo Testamento no es Israel, aunque les duela a muchos o nos duela a muchos. El tema central en el Antiguo Testamento es la promesa del Mesías enviado. Desde el Génesis, Dios hace la promesa de enviar al Salvador. Así que el tema central en todo el Antiguo Testamento es Jesucristo. El tema central del Nuevo Testamento es Jesucristo. Y recordemos que Jesús vino más allá de solo cumplir. No solo vino a cumplir la ley. Él es el cumplimiento de la ley. No vino a cumplir profecías ni promesas. Él es el cumplimiento de las promesas. Él es el cumplimiento de las profecías. Por eso les dice aquí, ¿ya entendieron eso? Todo esto está escrito. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Arrepentirnos y convertirnos. Y el arrepentimiento tiene que ver con una convicción. No solamente tener dolor y tristeza porque me porté mal, sino un cambio de mentalidad. La palabra arrepentimiento viene del griego metanía, que significa cambio en la mente, en el pensamiento. Así que necesitamos tener un cambio en nuestra mente y empezar a buscar a Jesús como debe ser. ¿De qué se encarga Dios? Dice aquí, de borrar nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos momentos, hermanos, en que solamente el cristiano puede respirar, cerrar los ojos y decir, tengo paz en mi corazón. Aunque haya pandemia, tengo paz en mi corazón. Aunque haya muerte rondando, tengo paz en mi corazón. Porque confío en Jesús.
Él envía a Jesucristo que os fue anunciado antes. Desde siempre se ha predicado a Jesucristo, se ha anunciado a Jesucristo y es nuestro trabajo, hermanos, seguir anunciando a Jesucristo. Dice el 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Dice, vendrán entonces tiempos de refrigerio. El Señor habla de su ascensión al momento preciso en el que Él regrese y después nos vuelve a llevar a decir, a ver, pero y vamos a ver por qué esperamos en Él. Porque desde el inicio Moisés es clave en la historia, más el pueblo de Israel, recordemos esto. Dice desde Moisés ya había dicho esto, el Señor levantará un profeta de entre vuestros hermanos. Había una teoría, hermanos, entre los judíos para demostrar que Jesús no era el Mesías. Y ellos decían que en ese tiempo, cuando Moisés lo dijo, estaba hablando de Josué. Entonces, el profeta que se levantó después de entre el pueblo que estaba ahí guiando era Josué. Así que el pueblo decía, estaba hablando de Josué, no puede ser Jesús, es ridículo. Y entonces, pues Pedro nuevamente habla acerca de esto, diciéndoles cuando Moisés lo dijo, no hablaba de Josué, hablaba precisamente de Jesús. No ha quitado el punto Pedro en su predicación. Toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo, no tiene parte del pueblo. Pedro aquí echa abajo, hermanos, todo el linaje de tribus que pudiera aparecer ahí. En este entonces, todos estaban considerados pueblo como capital en Jerusalén, judíos. Entonces, Pedro no solamente está hablando del pueblo judío, está hablando de toda alma, citando incluso a Moisés en Deuteronomio 18. Después dice, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ahora, si leemos la armonía que puede existir, que tiene la Biblia, que hay en cada libro, nos vamos a dar cuenta que el mismo mensaje que da Moisés lo da Samuel. Y recordemos que Samuel estuvo en una transición en el pueblo, en el fin de los jueces y en el inicio del tiempo de los reyes. De hecho, Samuel ungió al rey David. Así que de ahí viene ya la línea del Mesías rey. Y es interesante porque les dice todo lo que está escrito apunta a Jesús. Y dice el 25 ya, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces tiene sentido lo que le dice Dios a Abraham en Génesis 22. No está diciendo tus descendientes, la nación de Israel va a ser muy buena y esta será la bendición. Está hablando de que la simiente de Abraham, del linaje de Abraham, iba a surgir la persona de la cual Pedro está hablando. Y está hablando de Jesús. Así que lo que hace Abraham, hermanos, es entender que Dios le había bendecido de esa forma, hablando de que de su línea de hijos, hermanos, Dios levantaría a ese Mesías Salvador. Así que tenemos que entender esto que Pedro le dice al pueblo. Es necesario que entiendan la importancia de la persona de Jesús. No solo como un líder, sino como el Hijo de Dios que se dio en sacrificio por cada uno de nosotros. A vosotros, versículo 26, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su uno de los que están oyendo este mensaje que Pedro da en el pórtico de Salomón está enfocado en Jesucristo, en el poder de Jesucristo, en el amor de Jesucristo y en la obediencia que tuvo Jesucristo a la ley del Señor. Así que hay algo interesante aquí. Cada 8 días la pregunta obligada en la reunión de jóvenes y que los jóvenes saben es, y esa es una buena pregunta para esta tarde, después de entender la importancia que tiene Jesús. ¿Y por qué Pedro abre su boca para decir solo Jesús?
Solo Jesús, no hay más. Lo que está escrito, solo la Escritura. Miren, no está citando tradiciones ni nada, está citando la Biblia. Así que cuando alguien dice que eso de solo la Escritura es invento de Martín Lutero, podemos sonreír, hermanos. Lo que hace Pedro es decirle al pueblo solo la Escritura. Todo lo que está escrito es Jesús. Habla de Jesús, se enfoca en Jesús, todo está en la Escritura. Así que sí tenemos que aprender a mirar a Jesucristo a través de la Biblia, hermanos, y en una relación cercana, fresca. ¿Ya se dio cuenta que necesitamos a Jesús? Y que el Señor ha sido tan bueno que sigue diciéndonos lo mismo. Vendrán tiempos de refrigerio. No dice que va a cambiar las circunstancias, jamás lo dice. Pero sí dice que vendrán tiempos de refrigerio. Y este cojo experimentó ese tiempo de refrigerio. Y la gente que escuchó este mensaje, hermanos, pudo encontrar incluso tiempos de refrigerio. Nosotros necesitamos tiempos de refrigerio. Y solo los vamos a encontrar estando a la sombra del Omnipotente, cerca de Jesús. Así que pensemos, hermanos, reflexionemos. No hay nada más importante que nuestra relación con el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la autoridad que tú le diste a este apóstol, a Pedro, para predicar de esta forma y hacernos entender, Señor, porque incluso hoy, ahorita, estamos aprendiendo de este mensaje que él compartió en el pórtico de Salomón. Señor, podemos aprender mucho de Pedro, de sus errores, de sus fallas y del mensaje que nos está brindando, Señor. Y nos deja claro algo. No hay nada más importante como nuestra relación contigo. Así que, Señor, te rogamos que tengamos sabiduría, que seamos prudentes, Padre, para hablar, para actuar, para no quedarnos callados, para seguir dando testimonio de tu poder, para poder estar cerca a tus pies y de esa forma poder mirar, Señor, cómo tu poder fluye, Señor. No solamente hablando de milagros, Padre, sino simplemente de esos tiempos de refrigerio también. Y solo lo puedes hacer tú. Así que rogamos, Padre, por cada corazón que nos hemos unido hoy, Señor, nos hemos reunido hoy a escuchar tu palabra. Te necesitamos, Señor, y ponemos nuestra vida en tus manos. Te damos las gracias, Padre, con todo nuestro corazón y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, recuerden las actividades que tenemos, todo sigue normal. Lo único que tenemos en cambio es la reunión de jóvenes, sábados a las 9 de la mañana en la transmisión, en el enlace que tenemos ya en Google Meet. Y que este viernes, hermanos, tenemos velada de oración para que la vaya agendando. De ahí seguimos con nuestras actividades normales como hasta ahora, hermanos. Pedimos a Dios que le dé una semana llena de bendiciones, que le guarde, que le acompañe y que sigamos dando testimonio de su poder, de su gloria, de su gracia y su misericordia. No se le olvide que si hay alguien que le ama, es el Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.